Bienvenidas, almas de diamante, a esta nuestra primera entrevista del canal. Hoy tengo el enorme placer de presentar a Antonio Villar Reinado. Él es licenciado en psicología, tiene un máster en psicosomática clínica y humanista. Está diplomado en terapia sistémica transpersonal y titulado en bioneuroemoción. Es especialista en terapia e hipnosis ericksoniana, formado en hipnosis clínica reparadora y en programación neurolingüística. Ahora que conocemos tu extenso perfil profesional, bienvenido Antonio, gracias por estar aquí para esclarecernos todo Gracias. sobre la psicosomática. Gracias a vosotros. Bueno, para comenzar, contanos, ¿quién fue el pionero en darse cuenta de cómo funcionan las enfermedades? Bien, esto fue el doctor alemán Enrique Herrhammer en 1979. Todo comenzó cuando un evento dramático e inesperado, como fue la muerte de su hijo por una bala perdida cuando dormía en un barco, pues hizo que este hombre y su mujer pues pasaran, imaginaos, ¿no? Perder a un hijo de esa manera encima, asesinado. Pues pasaran por un calvario, o sea, un estrés enorme, un golpe durísimo para este matrimonio y al cabo del poco tiempo, mes y pico, él desarrolló un tumor testicular, un tumor en el testículo y ella un cáncer de pecho que se le complicaría y acabaría con la vida de esta mujer. Este hombre, pues claro, pensó que no podía hacer esto casualidad. Y este doctor ejerció durante 15 años como director de los servicios médicos en diferentes hospitales en Alemania, ¿no? Entonces empezó a reflexionar cómo se producía esta comunicación, esta relación entre un evento dramático que afecta a la psique y su manifestación posterior en el órgano afectado. Partiendo de la hipótesis de que todos los procesos corporales están controlados por el cerebro, empezó a revisar los escáneres cerebrales de pacientes suyos con enfermedades importantes y descubrió que había una marca en forma de anillos concéntricos en una determinada parte del cerebro que guardaba una clara relación con un conflicto específico o con conflictos específicos y los órganos relacionados con estos conflictos. Él dio esta teoría o entregó esta teoría a la Universidad de Tubinga en Alemania, pero pasaron olímpicamente de él. No obstante, la corte alemana instó a esta Universidad de Tubinga para que le echara un ojo a estos estudios, pero esto nunca se hizo. No solamente nunca se hizo, sino que encima se le retiró la licencia para ejercer la medicina, fue perseguido por la Interpol y en 2017, julio de 2017, murió en Noruega donde estaba exiliado. Eh, mm, Su teoría ha sido avalada por médicos y asociaciones de diversas partes alrededor del mundo. Ujú. ¿Qué es la psicosomática, entonces? La psicosomática es la manera de afrontar los síntomas y enfermedades partiendo de la base de que somos nosotros mismos los que creamos estos síntomas y enfermedades a partir de cómo respondemos a las experiencias de nuestra vida. Quiero hacer hincapié en la palabra afrontar. He dicho afrontar los síntomas y no como se dice, por ejemplo, popularmente la gente o la medicina, vamos a luchar contra la enfermedad. Porque desde mi punto de vista, vamos a luchar contra la enfermedad. Aquí hay dos errores muy graves, sobre todo el primero. Cuando yo digo vamos a luchar contra la enfermedad, lo primero que estoy dando por hecho es que la enfermedad es algo que está fuera de mí y con lo cual yo no tengo nada que ver. Con lo tanto, tengo que defenderme de ella. Este es el primer error. Y el segundo error, que cuando luchamos contra algo, la lucha lleva implícito la negación de aquello contra lo que lucho. Por eso lucho, porque hay una negación. Y como decía el famoso psiquiatra, psicoanalista suizo, doctor Carl Gustav Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Qué interesante. Sí. ¿Y la psicosomática solo trata de síntomas y enfermedad? Claro, claro, es que esto habría que matizarlo. Claro, las personas cuando se le habla de síntomas automáticamente asocian síntomas y enfermedad.
Pero la palabra síntoma en psicosomática, aparte de enfermedad, también abarca mucho más. Por ejemplo, un síntoma puede ser una enfermedad, como he dicho, puede ser un desorden amoroso, puede ser un trastorno de comportamiento, puede ser dificultades que tenga yo en la vida, cosas que se me repiten, ¿no? Siempre me encuentro con los mismos hombres, con las mismas mujeres. Todo esto serían síntomas, aparte de la mencionada enfermedad. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar el origen de este síntoma para sanar de raíz. ¿Y dónde vamos a buscar? Bueno, podemos buscar en tres sitios. Uno es en la edad cronológica. La edad cronológica es desde el momento de mi nacimiento hasta el día de hoy, ¿no? Hasta cuando yo voy a consulta. Después tenemos lo que se llama el proyecto sentido de concepción y el proyecto sentido gestacional. El proyecto sentido de concepción se lo debemos al psicólogo francés Marc Flécher, perdón por la pronunciación, no sé muy bien cómo se dice, pero más o menos así. Este hombre descubrió lo que se llama el proyecto sentido de concepción. Se llama proyecto sentido de concepción porque un embarazo es un proyecto y tiene un sentido. Por ejemplo, ¿qué había en la cabeza de mis padres cuando me concibieron? Por ejemplo, vamos a tener un hijo para que siga con la empresa familiar. Vamos a hacer un hijo para que nos cuide cuando seamos mayores. O, o X. Entonces, esto ya va a tener una impronta en ese bebé. Entonces, se puede decir, resumiendo mucho, que el proyecto sentido de concepción es qué había en la cabeza de mis padres cuando me concibieron. Después está el proyecto sentido de gestación, que son los 9 meses de embarazo hasta los 3 años de edad, que esto se lo debemos al doctor francés, doctor Salomón Celan. Y es todo lo que ocurre pues, durante este periodo, ¿no? Desde los 9 meses hasta los 3 años. Como decía el psiquiatra prenatal y perinatal Thomas Benny, todo lo que la madre preocupa, todo lo que la madre rechaza, todo lo que la madre juzga, todo el estrés que tenga la madre en cualquier ámbito de su vida lo va a vivir el bebé como propio. A ninguna mujer que se le diga que está embarazada se queda indiferente. Ninguna mujer. Si, por ejemplo, ese niño estaba buscado, pues será una impronta positiva, ¿no? Es un niño esperado, bienvenido, querido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces este niño, pues no es esto, porque ahora no puedo porque estoy terminando la carrera, o no tengo dinero, o no quiero hijos, o con este hombre no, lo que sea. Esta impronta ya va a ser de que el niño no sea bienvenido, no sea deseado y no sea muchas cosas. Que después se tiene ese niño y este niño se va a querer un montón, o esta niña se va a querer y va a ser la persona más amada del mundo. Pero este primer momento, esta primera decepción, por ponerle un nombre, esto ya va a marcar el embrión. O Que por le va a quedar ejemplo, para toda la vida, ¿no? Es algo que sí, le va a quedar inconscientemente. sí, sí, queda estructurado. Y Vale. después tenemos lo que es si es del sexo deseado. Porque claro, si yo tengo una niña y quiero otro embarazo y resulta que es otra niña, pues no me va a hacer mucha gracia. Porque claro, cuando ya tengo una niña que voy a querer un varón, ¿no? Aparte lo decimos, queremos la parejita. Y si tengo un niño, voy a querer una niña. Bueno, pues en el caso de que yo tenga una niña, cuando me den la noticia, me dicen es otra niña, hay un desencanto, aunque dure un instante, después ese niño, como he dicho obviamente antes, es querido, es amado y se quiere un montón, pero esa primera sensación que es instantánea y casi inconsciente, ya va a marcar. Y probablemente, y esto no es machismo, esto es biología, esta niña llevará el pelo corto, le gustará jugar al fútbol seguramente y se subirá a los árboles porque lleva un deseo inconsciente de satisfacer los deseos de papá y mamá. Es así. Y después el último lugar donde vamos a buscar es en el transgeneracional o novela familiar, también conocido como psicogenealogía, que no es otra cosa que una historia de repeticiones. No solamente heredamos el color del pelo, la estatura, el carácter, sino también los dramas familiares no resueltos. Entonces, como vuelvo a repetir, es una historia de repeticiones hasta que llega alguien descendiente, toma conciencia, sana y se sana tanto el árbol por arriba como por abajo. Qué interesante, buenísimo. Y desde la psicosomática, ¿qué es una enfermedad, un síntoma? Vale, sí. Eh, un síntoma es una señal en nuestro cuerpo de que se vive un conflicto al que nuestro inconsciente responde con un programa de adaptación. ¿M? Es una respuesta de adaptación aprendida por las presiones ambientales que nos han empujado a evolucionar y que se manifiesta en un órgano o tejido que aparece en un momento determinado de la evolución para responder a una necesidad de supervivencia, de sobrevivir.
Entonces, hay que comprender que nuestras células, como bien dice el doctor Bruce Lipton, responden a la información que recibe de un ambiente que no experimentan directamente, sino que lo hacen a través de un sistema que se ha especializado en enviar esta información, como se llama el sistema nervioso. Esta información se basa en la interpretación de cómo vivimos las experiencias a partir de nuestros sentimientos y emociones que a su vez están sustentados por nuestras creencias y por nuestros valores. ¿Y podrías hablar un poco más sobre cómo se comportan nuestras células? Sí, claro. Eh, las células que forman nuestro cuerpo tienen unas tecnologías que ni siquiera podemos imaginar. Poseen unas membranas que contienen tipos de hidratos de carbono, proteínas y lípidos con unas funciones tan complejas y calibradas con tanta precisión que quedan muy lejos de nuestro entendimiento. Nuestras células aprendieron a respirar oxígeno hace millones de años, a transformar sustancias del entorno para crear energía y a guardar esta información que iban asimilando para legarla a la siguiente generación como adaptación. Aparte, los libros de fisiología de hace 50 años lo pone. La información se guarda en las células. Hablar de la célula es hablar de la persona. Nosotros recibimos la información a través de los cinco sentidos y las células reciben las señales del entorno a través de los receptores que captan la información. Esta información es mandada al sistema nervioso, como he dicho antes, donde da una respuesta adaptativa en función de nuestra manera de ver y entender el mundo. El ADN es controlado por señales que vienen desde fuera de la célula, incluidos los mensajes energéticos de nuestros pensamientos, tanto los positivos como los negativos. Eh, Cambiar nuestra manera de vivir y percibir el entorno es cambiar nuestra biología. Las células cambian en función del entorno. Según cómo tú respondas al mundo, un gen puede fabricar hasta 30.000 variaciones diferentes. De esto es de lo que habla la epigenética. Eh, es el estilo de vida, nuestro estilo de vida lo que determina la genética. Aprendemos a vernos como nos ven, aprendemos a valorarnos como nos valoran. Lo que vemos y oímos nos forma. Y no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. La química que provoca el amor hace que las células crezcan y la química que provoca el miedo hace que las células mueran. Y tenemos dos sistemas de defensa, que es el crecimiento y la protección. Y no pueden actuar al mismo tiempo. O creces o te proteges. La homeostasis es la capacidad que tienen los organismos vivos de autorregular eh, mm, los valores internos, ¿no? Los valores del medio interno. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando estamos en una situación estresante, vamos a segregar químicos como la cortisol, perdón, la noradrenalina, la adrenalina y todo este tipo de sustancias que son perniciosas para la salud si se mantienen mucho tiempo en el organismo. Por ejemplo, una gacela que lo persigue un león está en estrés en ese momento, todo su cuerpo está en estrés y está segregando estos químicos, pero escapa, consigue escapar, pasa el peligro y sus valores internos vuelven a la normalidad, en lo que es la homeostasis. Pero en los seres humanos no existen los leones. A no ser que te vayas a África, pero no existen los leones, sino que los agentes estresantes son otros, ¿no? Los hijos, la mujer, la hipoteca, el trabajo, y esto es el problema, porque esto es constante. Entonces, la protección requiere del cierre completo del sistema. Una respuesta de protección mantenida inhibe la producción de energía necesaria para la vida. Las hormonas del estrés que coordinan el funcionamiento de los órganos corporales inhiben los procesos de crecimiento, suprimiendo por completo la actuación del sistema inmunológico. Qué fuerte. Y has hablado antes del inconsciente. ¿Qué es ese gran Hmm. desconocido que tanto escuchamos nombrar? Ese es el que lo maneja todo. No entiendo que me quedo sin. Yo siempre me gusta, cuando viene alguien a consulta y es la primera vez, como todos síntomas, para mí por lo menos, y para todos que nos ejercemos esta profesión, es inconsciente, pues hay que hablar del inconsciente. No sé si se verá bien en pantalla. Sí, perfecto. Perfecto se ve. Vale. Como se puede ver, es un iceberg o iceberg. La parte que queda afuera, que es la visible, sería el consciente. Fijaos qué pequeñito. Y todo este tocho de aquí abajo sería el inconsciente. ¿Vale? Que está Que sumergido y está escondido. por lo tanto, al estar sumergido no somos conscientes de ello. Bien, Claro. este consciente
algunos autores le dan un 1% del total de la psique, ¿eh? De todo esto es un 1%, otros dan un 3, otros un 5 y el más generoso da un 7. Nadie da más de eso. Con este poquito salimos al mundo. Funcionamos y nos creemos que nos enteramos de algo. Eh, el inconsciente, él tiene la respuesta a todo, la solución de todo, el secreto de todo, el para qué y el por qué de todo. Con él trabajamos nosotros. Si tú vas a un psicólogo clínico clásico, y sé bien lo que digo, él se mueve por el consciente. Aquí no arreglamos nada. No arreglamos nada en el consciente. Mejor te quedas con un amigo en un bar, te tomas un café, te desahogas y es más barato. El, el- el inconsciente tiene cuatro leyes. La primera ley de todas, perdón, es que es atemporal. O sea, vive en el presente. Es un presente continuo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que cualquier problema que yo haya tenido con 5 años, con 10, con 15, con 30, si no ha sido sanado, me sigue repercutiendo hoy en día. Es lamentable, pero es cierto que vienen muchas mujeres a consulta con abusos sexuales en la niñez, ¿no? Entonces esta persona suele venir y decir, no, pero yo lo tengo ya perdonado, colocado, controlado, trabajado, y digo yo, la adulta posiblemente, pero la niña no se ha enterado de nada. Entonces vamos a los inicios, a la causa de todo, con una regresión, por ejemplo, y sanamos de raíz. Eh, Segunda ley, es inocente, no juzga. No sabe lo que está bien y lo que está mal, no sabe lo que es bueno y malo, no sabe lo que es correcto, incorrecto, positivo y negativo. Las cosas son, punto. Tercera ley, no distingue entre real e imaginario, ¿vale? O sea, no distingue entre lo que tú haces y vives o lo que tú imaginas. La gente me hace gracia porque cree que sus pensamientos no van a ningún sitio y y no hacen nada. Los pensamientos crean tu realidad, lo hacen todo. Vale, por ejemplo, tengo una hija con 15 años y le digo a las 10 de la noche en casa. Son las 10 de la noche, las 11, las 12, mi hija no viene, la una empiezo a pensar, se ha ido con el chico este de la moto, no se ha puesto el casco, ha tenido un accidente, o la han atracado, la ha parado la policía, ya entro en estrés, empiezo a imaginarme cosas y mi inconsciente biológico me va a dar una respuesta. Por ejemplo, respiración entrecortada o alteración del ritmo cardíaco, ansiedad, me puede entrar una diarrea, todo esto. Al Como poco si tiempo, estuviera sucediendo, ¿no? claro, porque para nuestro inconsciente es real. O sea, no existe, es real, es como si lo estuviera, es real. Es fuerte. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se piensa. Claro, al rato llega mi hija, feliz de la vida, y gasta con un cumpleaños, no sé qué, no sé cuánto. Pero para mi inconsciente ha sido real. Para mi inconsciente es real. No distingue entre lo que tú piensas, imaginas y lo que tú vives. Y también simbólico. Simbólico es lo mismo. Puede generar, por ejemplo, un asma, porque estoy en un incendio, no puedo respirar, me asfixio, me falta el oxígeno por el humo. De la misma manera que puede crear un asma porque me asfixio en mi relación de pareja, porque lo que conecta es la emoción, el sentir. Entonces, él no distingue incendio de relación de pareja. Lo que él nota es que hay un sentimiento en el que me asfixio. Es lo mismo. Cuarta ley, el otro no existe. Para el inconsciente todo es uno, el otro no existe. Siempre nos estamos encontrando con nosotros mismos, siempre nos estamos interrelacionando con nosotros mismos, lo que nos lleva a la terapia del espejo, a lo que el doctor Carl Gustav Jung decía, la sombra de nuestro inconsciente. Todo aquello que no soporto del otro lo tengo yo. Entonces mucha gente que dice, no, porque yo, por ejemplo, no soporto la mentira y yo no soy mentirosa o no soy mentiroso. Digo, no, pero pon el foco para adentro. ¿En qué me estoy mintiendo? Es que yo no soporto la infidelidad y yo no soy infiel, ¿no? ¿En qué me estoy siendo fiel a mí mismo? Esto es estar despierto y tener una conciencia, vamos a llamarla cuántica, ¿vale? Porque si yo me encuentro con muchas situaciones que se repiten, si me encuentro con mucha mentira, es porque yo emito mentira, ¿eh? Es como si me miro en el espejo por la mañana, ¿eh? Y me veo con legañas, despeinado, con toda la sábana aquí marcada, y lo que suele hacer la gente es intentar peinar al espejo y lavarle la cara al espejo. No, no, si el espejo es un reflejo tuyo. Te lavas tú, te peinas tú, cambias tú y ya habrá otro reflejo. Pues esto es lo mismo. Si me encuentro muchas situaciones en mi vida que son de mentira,
Creo que eso, ese pensamiento, invertirlo. Y en vez de intentar cambiar a la gente y juzgarlo, decirme, mucha mentira, por lo tanto evito mentira. ¿En qué me estoy mintiendo? Y cuando tú solucionas eso, se acabó. ¿Cuánto tenemos que aprender, Dios mío? ¿Qué es la epigenética y cómo influye en todo esto? Bien, la epigenética, grosso modo, lo que dice es que, lo que dije antes, que las células responden al ambiente. Ah, Pero claro, el determinismo genético, el dogma genético, lo establecieron los biólogos moleculares en 1953, Watson y Crick, cuando descubrieron la estructura del ADN. Y decían de que la información se transmitía de forma unidireccional, es decir, del ADN iba al ARN y de aquí se construía la proteína. Y establecieron el determinismo genético. Somos víctimas de nuestros genes. Pero en 1970, Howard Temmin, que era un genetista estadounidense, creo, no estoy equivocado, este hombre en 1970 dijo que no, que la información era bidireccional. Aparte de la que habían dicho estos señores, él decía que del ambiente iba la proteína, de la proteína al ARN y el ARN al ARN hacía cambios en el ADN. Y esto lo pudo demostrar gracias al descubrimiento de una enzima que era la transcriptasa inversa. Eh, en 1809, el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck, en su obra filosófica, Filosofía zoológica, eh, decía una frase que era muy reveladora. mm, la función crea al órgano. ¿Qué significa esto? Pues que fueron las condiciones medioambientales las que provocaron cambios en las funciones vitales de los organismos vivos, haciendo que unos órganos se atrofiasen, otros desapareciesen y otros nuevos apareciesen. Es decir, ya, fueron las condiciones medioambientales las causantes de las adaptaciones de los seres vivos. Eh, su teoría fue motivo de burla y por sus colegas científicos, los ridiculizaron cuando este hombre estableció esta teoría. Por no hablar de la persecución que recibió por parte de la iglesia porque decía que su teoría era una herejía. Al final fue condenado a morir en la guillotina. qué fuerte. Claro, era Eh, principios del 1800, ¿no? 1809. Por eso. Este hombre dijo esto 50 años antes que Darwin. Y Fua, los biólogos moleculares de hoy en día le han dado la razón. Dicen lo mismo. Las células responden al ambiente y esta respuesta es grabada y transmitida a la siguiente generación. Pero es más, eh, este hombre, no sé si lo he dicho, al final fue condenado a morir en la guillotina. Jean-Baptiste Lamarck. mm, Vale. sí, sí, sí. Después está Bruce Lipton, que Bruce Lipton daba clases de biología, es un biólogo molecular estadounidense, daba clases de biología a los alumnos de medicina de Wisconsin, de la Universidad de Wisconsin, al mismo tiempo que realizaba unos estudios subvencionados por el gobierno sobre la clonación de células madre. Las células madre, por si la gente no lo sabe, yo lo explico, son células que son genéticamente idénticas. Entonces este hombre Mm, tenía unas placas de Petri, que son unas placas que se utilizan para este tipo de experimentos, y en una placa puso un grupo de estas células madre, en otra otro, y en la tercera placa otro grupo de células madre. Y cada placa las expuso a un ambiente de desarrollo diferente. Y al cabo del tiempo, en una placa había miocitos, células musculares, en otra osteocitos, células óseas, hueso, y en otra adipocitos, células grasas y eran células genéticamente idénticas. Lo único que había cambiado era el ambiente. Este hombre, al descubrir esto, que iba en contra de todo lo que había aprendido y obviamente de todo lo que enseña, se le vino el mundo a los pies, ¿no? Porque dice, madre mía, se le derrumbó el mundo, ¿qué es esto qué es? Se tuvo que reunir con sus colegas y explicarlo. Y sus colegas le dijeron, muy bien, Bruce, pero nosotros enseñamos otra cosa, ¿eh? qué fuerte, qué fuerte. Impresionante, sí, sí. ¿Cómo definirías las emociones? Sí. Vale, las emociones, bueno, en primer lugar, la palabra emoción viene del verbo, viene del latín, del verbo emovere, que significa mover, hacer mover, trasladar. Por lo tanto, una emoción es algo que nos saca de nuestro momento habitual, nos saca de un momento habitual e implica
eh, implica un movimiento en una dirección concreta. ¿Mm? O sea, nos saca de nuestro estado habitual, ¿no? Es algo que nos saca de nuestro estado habitual y implica dirección en movimiento en una dirección concreta. Las emociones son sustancias químicas que refuerzan neurológicamente una experiencia. Ujú, Eh, las, esta, 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 esta información que circula por nuestro cuerpo es captado por los receptores de las células y produce un cambio en ellas. Las emociones básicas, o sea, las mismas que compartimos con los mamíferos, son cinco. Al contrario de lo que quieran decir ah, justo te iba a preguntar si cuántas clases había de emociones. en psicosomática solamente barajamos cinco, las que son las mismas que las de los mamíferos. Ujú, Desde la psicología se dice que hay más, ¿no? Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que la ansiedad sea una emoción, porque la ansiedad es miedo al futuro, por lo tanto, la emoción es y la miedo. ansiedad es miedo, claro. Y como estaba diciendo, son cinco, que es alegría, asco, miedo, ira y tristeza, que son las mismas que compartimos con los mamíferos. Eh, la emoción tiene la capacidad de desconectar del córtex, tomar la iniciativa y llevar a cabo conductas de manera instintiva. Ujú, Estas emociones básicas están reguladas pues, por el tronco cerebral, por el cerebelo, también llamado cerebro reptiliano, que es el mismo de un cocodrilo, y por el sistema límbico, encargados estos fundamentalmente de la supervivencia. Este cerebro es el soporte biológico de las emociones, encargado del procesamiento de la información de los sentidos, siendo ujú, muy, muy sensible a estas emociones básicas. Nuestro cuerpo responde a las emociones pues, con una serie de cambios físicos, ¿no? Por ejemplo, midriasis, labios temblorosos, debilidad en las piernas, alteración del ritmo cardíaco, sudores, etc. Una vez que nuestro cuerpo ha reaccionado, el cerebro asimila estos cambios y los traduce al lenguaje de las emociones. Es cuando podemos sentirlas. Tras esto, podemos racionalizar qué ha sucedido y tomar una decisión meditada. La manera que tenemos de gestionar las emociones es particular y único de cada uno, ya que está mediado por nuestro mapa mental, es decir, por nuestra manera de responder al mundo. Eh, Aparte, las emociones no son ni buenas ni malas, ya que son biológicamente indispensables para tomar decisiones. Aparte, las emociones nos hacen vivir experiencias que unen un aspecto mental muy importante, que es pasado, presente y futuro. Es decir, por ejemplo, escuchas una canción y te traslada automáticamente a una época de tu vida, ¿no? Es esto. Bien, para yo cambiar esta causa-efecto, yo tengo que cambiar la emoción de algo yo creo que me sucedió hace mucho tiempo y que me hace sufrir en el presente. ujú. ¿Y qué son los conflictos programantes y desencadenantes? Bien, los programantes, como su propio nombre indica, son cuando tú vives una experiencia que para ti es nueva, nunca has pasado por ese trance, por decirlo así, y no genera ningún síntoma. Simplemente se programa y queda latente, queda a la espera de. eh, y aparte también genera una serie de pensamientos y de sentimientos sobre mí, sobre el mundo y sobre todo sobre este tema en particular que a mí me ha hecho pues sobresaltarme. Eh, Ya voy a dar un ejemplo. Tengo 7, 8 años y mis padres se separan. Y lo primero que pienso es que se han separado por mi culpa, que hay algo malo en mí, que no soy el hijo que ellos quieren, un montón de cosas. Eso ya me va a estructurar para el día de mañana para enfrentarme a las situaciones de la vida y me va a repercutir. Eso que yo vivo de mis padres, esa separación que yo vivo de mis padres, yo nunca antes la había vivido, es nueva para mí. Nunca antes nunca había sentido nada así, nunca antes había experimentado algo así. Por lo tanto, se programa, se graba a la espera de. Y a los 30 años, por ejemplo, a los 30 años me deja mi novia y aquí, clac, se desencadena el síntoma. Un eczema, por ejemplo, ¿no? Y este sería el desencadenante. El desencadenante lo que hace es activar la memoria que estaba guardada. Ah, Y no hace falta que sea incluso ni la misma experiencia, sino con sí, que sea, por ejemplo, un, un, un elemento que me recuerde el contexto donde se grabó esta primera vez, ya
me sale el síntoma. Por ejemplo, una voz o un olor, un perfume, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo grabo esta primera experiencia, se graba a nivel neurológico, a través del hipocampo, ¿no? Que lo fija en el espacio y en el tiempo, y a través de la amígdala, a través de los anclajes en nuestros sentidos, ¿no? Lo que se llaman los engramas. Yo voy, por ejemplo, a las 2 de la mañana por una calle e intentan violarme un grupo de hombres y me salvo gracias a que pasa un taxista y esta gente huye. Obviamente, el estrés lo voy a vivir. O sea, el susto de que me van a violar lo voy a vivir, ¿no? Eso está ahí, aunque no me crea ningún síntoma en ese momento, simplemente el mal rato que paso, ¿no? Claro. Y dentro de unos días o de un mes o X, paso por una calle donde la luminosidad puede ser que sea parecida, o como están los coches aparcados, o la estructura de la calle, de los edificios, o incluso pasa un grupo de hombres y el sonido de la voz me recuerda y tengo una taquicardia. Y no sé por qué tengo esa taquicardia. Porque es la manera que tiene mi inconsciente de prevenirme de un peligro. ¡Qué fuerte! Se dice que todo depende de cómo interpretamos las experiencias. ¿Nos podrías explicar mejor este concepto? Sí, esto es de lo que trata la programación neurolingüística, ¿no? Más comúnmente conocido como PNL. Bien, yo haría una pregunta, ¿qué es la realidad? Y la respuesta sería, pues la realidad depende de los instrumentos que utilice el observador. Porque nosotros, por ejemplo, utilizamos pues los cinco sentidos, ¿no? Y obtenemos una información y decimos que esta es nuestra realidad a partir de nuestro sentido. Pero, por ejemplo, para una serpiente, ella ve la realidad a través de los infrarrojos. Por lo tanto, obtiene otra realidad. Los murciélagos a través de los ultrasonidos. Por lo tanto, obtiene otra realidad. Y las ballenas a través de los polos magnéticos de la Tierra. Por lo tanto, otra realidad. Lo que pasa es que los humanos somos tan arrogantes que creemos que nuestra realidad es la real. Pero cada uno tiene su propia realidad porque depende de los instrumentos que utilice el observador. Por ejemplo, nosotros tenemos unos primeros filtros que son nuestros sentidos que se llaman filtros neurológicos, a través de los cuales nos llega la información, ¿no? Sí. De la realidad. Pero estos filtros neurológicos vienen genéticamente limitados. Porque, por ejemplo, nosotros a través del sentido de la audición podemos captar una longitud de onda de 20.000 hercios. Pero un perro capta 40.000 hercios, por lo tanto ellos escuchan sonido que nosotros no escuchamos. Pero que no Claro. escuchemos algo o no podemos ver algo no significa que no exista. Eh, por ejemplo, también un daltónico. Eh, esta gente, el daltonismo, tienen otro proceso a nivel neurológico de la información que recibe a nivel de las imágenes. Entonces, donde nosotros vemos rojo, ellos procesan otra información. Además, nuestros filtros, nuestros sentidos nos engañan porque nos dicen de que la Tierra es plana cuando todo el mundo sabe que es redonda. Aunque hay algunos que ahora dicen que también es plana, pero bueno, eso será otro tema ahora. Nuestros sentidos nos dicen de que la Tierra está quieta cuando se traslada por el espacio a una velocidad de unos 1.500 kilómetros por hora. Por lo tanto, Ujú. nuestros sentidos nos engañan. Esta información que nosotros recibimos a través de los sentidos, estos filtros neurológicos, ya crean en nosotros unos sentimientos y una forma de sentir, unas emociones. Esto a su vez se filtra más a través de lo que se llaman los filtros sociales, que es la cultura del entorno que me rodea. Estas Ujú. creencias, estos pensamientos, estos valores, estos tabúes de nuestro entorno más cercano, como la familia, los compañeros de trabajo, los amigos, que también va a generar unos sentimientos. Y esto a su vez también pasa por los filtros individuales, que son aquellas experiencias en mi vida cronológica que también va a crear unos sentimientos. O sea, todo esto, neurológico, social, individual, filtra toda mi realidad. O sea, que la desmenuza muchísimo. Y esta información que nosotros obtenemos del exterior se puede entender desde diferentes niveles. Por ejemplo, lo que se llama realidad de primer orden. La realidad de primer orden son aquellas evidencias sensoriales, aquello que yo pueda verificar sensorialmente, pueda constatar sensorialmente. Por ejemplo, hace sol. Se puede verificar sensorialmente, se puede constatar, hace sol. O hay dos mesas, una mesa y otra mesa. Hay cuatro sillas, una, dos, tres y cuatro. Se puede verificar sensorialmente. Después está la realidad de segundo orden, que es la interpretación que yo hago de mi realidad. Por ejemplo, mi marido es un hombre muy trabajador.
Ya aquí no todo el mundo estará de acuerdo en lo que es trabajador, cada uno tiene su propia idea de lo que es trabajador. O, por ejemplo, qué día más malo, como un día de lluvia, o qué día más bueno, como un día de sol. Desde mi punto de vista, no existen los días buenos y los días malos. Eso no existe. Es una paja mental que se hace todo el mundo. Existen los días que me gustan y los días que no me gustan. Porque si yo tengo una casa en el campo con un granero, con heno y paja y me sale ardiendo, un día de lluvia es un día de categoría. Por lo tanto, están los días que me gustan y los que no. Pero bueno, la gente habla así. Y después está la realidad de tercer orden, que es cómo me siento yo con esta interpretación. Mi marido no me hace ni puñetero caso y estoy súper agobiada y desvalorizada y angustiada. Bien, esta es la interpretación, el sentimiento que yo obtengo de esta interpretación. Ujú. Es decir, es el significado que le doy a la interpretación de la percepción sensorial. Bien, pues tanto la realidad de segundo orden como la de tercer orden se llaman alucinaciones. Alucinaciones. No es lo mismo decir me gusta este mueble que decir este mueble es bonito. Aunque parezca la misma frase, no. Cuando yo digo me gusta este mueble es mi opinión, mi interpretación. Y cuando yo digo este mueble es bonito, parece que bonito define de forma inequívoca al mueble. Aquí es donde empiezan los problemas de comunicación. Mira, me había quedado una preguntita así como para que me redondees el concepto. ¿Cómo crean las emociones una enfermedad? Vale. Claro, porque yo antes he hablado de las emociones básicas que compartimos con los mamíferos, ¿no? La alegría, ira, miedo, etcétera. Claro, pero después hay otro nivel que se denomina emoción primaria o visceral y emoción secundaria o social. La emoción primaria o visceral también se le conoce como emoción oculta. Es la emoción que se siente en el momento del impacto emocional, de la vivencia. Es una emoción que tiene un carácter biológico, es biológica. Es efímera, es inconsciente, es inestable, es espontánea. Es la que provoca el síntoma. Responde al entorno y es la que provoca la enfermedad. Esta es la que provoca la enfermedad. Porque es una emoción que no está reconocida socialmente, que no nos permitimos expresar socialmente. Y que cuando la hacemos, cuando esta emoción se expresa, hay Ujú. un cambio a nivel fisiológico en el cuerpo, es decir, se libera el síntoma. Eh, y después tenemos la emoción secundaria o social, que como su propio nombre indica, es la que nos permitimos socialmente expresar sin ningún tipo de duda. Pero que no cambia nada en nuestro cuerpo cuando la expresamos. Sigues con el síntoma. Perdón. Esta emoción es la que camufla a la emoción oculta. Y oculta un sufrimiento escondido pues, por educación, por tabúes, por creencias, por religión. Y vuelvo a repetir, pero no se produce nada cuando es expresada. Obviamente la emoción oculta hay que trabajarla porque la persona no sabe ni que la tiene. Hay un caso, voy a poner un caso que siempre es el ejemplo que mejor explica la diferencia entre estas dos, ¿no? Una señora con un importante síntoma de digestivo, un cáncer digestivo, no, principio tenía sí, principio de cáncer, sí, principio era. Y esta mujer, cuando se le pregunta, cuando se investiga para averiguar dónde está el estrés, ella dice, bueno, mi única preocupación, y lo dice así, lo dice así, ¿eh? Pero no vaya todo el mundo, ¿eh? Mi única preocupación puede ser mi hijo. ¿Qué pasa con tu hijo? Y dice, me da mucha pena, me pone muy triste que con la edad que tiene todavía tengo yo que ayudarle a hacer la tarea. Esta es la emoción social, que no tiene ningún problema en reconocerla, pero que no cambia nada. Claro, se trabaja sobre esto para que la persona encuentre la verdadera. Y la emoción oculta es odio a mi hijo que me quita tiempo para mí. Esa es la que pega el castañazo. Incluso cuando la mujer la verbaliza, se queda como sorprendida, porque no sabía que tenía eso ahí guardado. No, y claro, para una mujer reconocer que no, que odies o que tengas un sentimiento negativo hacia la responsabilidad de tu hijo es tremendo. Claro, no es que diga la persona, odio a mi hijo que no Ah, no se puede. No. No es que diga odio a mi hijo, no se puede, perdón. No se da ni cuenta. He dicho antes que es instantánea, es Claro. efímera, instantánea, espontánea, inconsciente, por lo tanto no eres consciente. Pero para eso estamos nosotros, para
para, para para ayudar a la mostrarte. persona. Y para despedirnos, vos decís que la enfermedad no es genética. No, ¿Cómo funciona esto? impresionante porque después de los estudios que se hicieron en 1990, se sigue poniendo lo mismo, ¿eh? En los libros, en todos lados, es impresionante. Hay un interés detrás, no sé por qué. Bueno, sí, porque venden mucho fármaco las farmacéuticas. Eh, bien, la enfermedad no es genética. Tú no heredas la enfermedad, tú heredas la información, que es muy diferente. Tú heredas como una susceptibilidad. Voy a poner un ejemplo porque yo creo que es la manera más ilustrativa de explicar esto. Me lo invento, ¿eh? Mi bisabuelo o mi abuelo ha estado toda su vida con problemas de casa. Casas de alquiler, la echaban de la casa y tiene que poner, repartir a sus hijos entre los familiares, entre sus hermanos. O sea, el tema es que toda su vida ha habido un estrés con las casas. Era su historia, un problema con las casas. Tanto que terminó generando un cáncer de próstata. ¿Vale? Entonces, tú no heredas el cáncer de próstata. Tú heredas problemas de casa, que es la información que ha provocado la enfermedad de este hombre. Tú heredas eso como medida adaptativa. Tú heredas problemas con casa. Y yo tengo esa información, problemas de casa que está latente ahí. Claro, si yo tengo un buen trabajo que gano todos los meses 3.000 euros y tengo un pedazo de casa comprada ya en propiedad, no tengo ningún problema. O sea, no activo esta información. Tú heredas la información y tú puedes o no puedes activarla, Ah, dependiendo de cómo tú respondas a lo que te pasa en la vida. O me caso con una mujer que tiene mucha pasta, o me toca la primitiva y tengo tres casas. El caso es que a mí esa información no se me activa nunca. claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se confunde la medicina? No, bueno, no es que no se confunda, es que no tienen, perdón, pero no tienen ni idea. Con todo mi respeto, pero no tienen ni idea. Eh, ¿Por qué se confunden? Porque, claro, si yo tengo esa información, me compro una casa, la estoy pagando la hipoteca y de repente me quedo en el paro, ya voy a empezar a comerme el coco, hostia, no voy a poder pagar las facturas, no voy a poder pagar las letras, el banco me va a quitar la casa, sube el estrés, ¡clac! Activo la información y probablemente tenga problemas en la próstata. Claro, como los Enfermedad. médicos no saben esto, dice, claro, es que la información, es que la enfermedad es genética, no. Pues curiosamente, ayer estaba hablando con una amiga mía de Barcelona que había una persona con un síntoma y los médicos decían, no entendemos porque por arriba nadie lo tiene. Claro, porque ellos piensan que si alguien tiene, por ejemplo, me lo invento un cáncer, pero qué raro porque si en tu familia nadie tiene cáncer, porque piensan que es genético. Claro, Genético, pero, claro. pero tú eres la información de esa persona. Esa persona no ha heredado un cáncer, pero sí tiene la información. Imagínate que este abuelo que yo te digo no ha creado la próstata, pero tú igualmente recibes la información de la casa. Es esto, por eso Claro, no, no. los médicos Ahora, buscan arriba y no ven a nadie. a ver si lo entiendo. ¿Se hereda la estructura mental? No, la enfermedad. Se hereda la información. Por eso. Igual que un león va por la selva, se come una hierba venenosa, no se muere, y ya sus hijos, sus cachorros, ya saben que esa hierba no se la tienen que comer. Nadie le enseña esto. Ya viene esa información grabada, ¿vale? Quizás nunca se encuentre con esa hierba, pero si se la encuentran, saben que no se puede comer. Eso es la información. Y después esto se demostró en 1990 con el proyecto Genoma Humano, en el que se comprobaron cientos de estructuras de ADN de gemelos monocigóticos o univitelinos, que son gemelos idénticos, comparten el 100% del ADN, o sea, son idénticos, o sea, ni los padres saben quién es quién de los dos. Y a través de unos estudios longitudinales, que se llaman en psicología estudios longitudinales, donde se ven los resultados al cabo de los 5, 10, 15 o 20 años, en este caso al cabo de los veintitantos años, es decir, llevan como un seguimiento de la vida de estos gemelos, ¿no? Y Ujú. descubren que al cabo de los 15 o 20 años, la estructura de uno de los gemelos, el ADN, ha cambiado y el otro ADN sigue igual. Y uno genera una enfermedad y el otro no. Si la enfermedad fuera genética, si esta gente que comparten el 100% del ADN, uno tiene una enfermedad, el otro la tiene que tener. Porque ellos dicen que es genética de padres a hijos, que compartimos nada más que el 50%. O sea, dicen que es genética de padres a hijos que compartimos el 50% del ADN. Imagínate gemelos monocigóticos, por eso lo hicieron con ellos, porque comparten el 100%.
Si aquí, si uno la tiene, tiene que tener al otro, pues no. Porque se trata de cómo cada uno responde a la vida. Es eso. Pero se ve que molesta. Qué interesante, que te agradezco muchísimo todo lo que nos has enseñado hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Me encantaría que nos digas cómo la gente puede comunicarse por terapias o lo que Sí, necesiten para ver totalmente. tus videos, tus redes. Sí, bueno, mi página está aquí, está aquí abajo, mi web Bioespacio Alternativo. Mi página Sí, web se yo lo llama voy a así. poner todo en la descripción igual. Sí, bioespacio alternativo. Son tres palabras, bio, espacio alternativo. Que digo esto porque mucha gente escribe bioespacio alternativo, pero cree que espacio es el espacio entre bio y alternativo. O sea, están tecleando bio, espacio alternativo. No, Ah, la claro, palabra, claro. la Toma palabra bio, la palabra espacio y la palabra alternativo. Y esta es mi página web. Dentro de mi página web están los enlaces para mi canal de YouTube y de Instagram, que son los mismos vídeos. Lo que pasa es que yo los cuelgo antes en YouTube. Y también hay un sí, blog, aparte de que viene mi información, hay un blog con muchos artículos sobre enfermedades, de todo lo que hemos hablado aquí, donde se puede leer y bueno, y tu disfrutar número de de lo que es la... teléfono. Sí. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros y bueno, te deseo lo mejor. Y muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Ha sido un placer estar con vosotros y espero que os vaya muy bien el canal. Muchas gracias, muchas Nos vemos, gracias. chao. Adiós.